juega un mandato del amo, ¿no? Si lo intentamos pensar con los términos y los conceptos psicoanalíticos, en particular tomando en cuenta el discurso del amo que nos trae Lacan, me parece que no hay duda de que en términos políticos reales México vive una subordinación comercial, social y política con Estados Unidos. Además de que estamos en un contexto internacional en donde en el fondo con quien está negociando realmente Estados Unidos, o está compitiendo, es con China y con Rusia, ¿no? Con China en particular, con este invento que hace de la tecnología 5G, quinta generación, y que ha superado a la tecnología de Estados Unidos y que pretende vender al mundo entero con la protesta y la queja de Estados Unidos de que sería entonces ahora China y no Estados Unidos quien tendría el control del aparatito y por lo tanto una capacidad de espionaje o de colección de datos personales, datos gubernamentales de prácticamente todos los países o usuarios que la tengan, la practiquen. Entonces, claro que hay una coerción. A Estados Unidos no le gusta que México, o su esclavo México, se intente independizar, abriendo su mercado y sus relaciones con otros países. No le conviene quedarse sin un esclavo más. Y entonces el trabajo que hace o la amenaza que hace es que va a fastidiar más al esclavo, ¿no? O sea, sí, ahora te voy a dejar con menos posibilidades, ¿sí? Al roce de la muerte, ¿no? Sí, ahí casi donde el esclavo tiene que agradecerle al amo de que le da la suficiente comida o agua para sobrevivir, pero que no puede aspirar a otra cosa. Entonces, estos esfuerzos de México por independizarse también son un factor para que el gobierno de Estados Unidos meta este tipo de coerciones, aunque su bandera sea, su carta sobre la mesa sea en principio detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Ahí hay también un conflicto de identidad en lo que quisiera ser el gobierno mexicano como un país que da asilo político al otro, un país de la hermandad, de la fraternidad, ¿no? Casi que quisiera abrir las fronteras a todo el mundo, ¿no? Un país que muy probablemente votaría por eso, por eliminar las fronteras. Entonces vemos ahí los ideales de México, por lo menos en su política exterior, solidarias con los pueblos hermanos. Se ve aplastado eso también. Entonces México queda ahí realmente bajo el yugo superyoico que impone Estados Unidos con esas amenazas en donde se ve así como sí o sí en la necesidad de sacrificar sus ideales, donde le dice o le impone a Estados Unidos una serie de restricciones que le van a impedir una independencia como quisiera o como sería conveniente para México. Ahora, la gran paradoja es que si México no crece su bienestar social, su nivel de vida, es inevitable que van a seguir habiendo mexicanos que quieren huir de las circunstancias de pobreza y de esclavitud en las que puede vivir la mayoría de los mexicanos o las condiciones en México, así como Centroamérica, y que van a ir a lo que es acorde a sus ideales, que puede ser el sueño americano mismo, ¿no? Lo que pasa es que, como se dice, ¿no? México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Es una cosa difícil el manejar esta vecindad con esta superpotencia, ¿no? Que por el otro lado tiene una gran crisis existencial, ¿no? Que por cierto es la que causa
en sintonía con esto que venimos hablando de la silenciar al sujeto del inconsciente, a silenciar la queja del individuo con fármacos, ¿no? Legales e ilegales. También ahí se nota la ausencia del psicoanálisis en Estados Unidos y la hiperpresencia de la psiquiatría en Estados Unidos, causando una cantidad de sujetos adictos a fármacos legales o ilegales. Trump se queja de por qué México exporta una cantidad de drogas a Estados Unidos, que pasan por sus fronteras y quiere que las desaparezcan. Pero en el caso utópico de que así sucediera, imagínense que tendrían un porcentaje altísimo de la población que de un día para otro entraría en un síndrome de abstinencia que no sabemos en qué terminaría, ¿no? Porque la población estadounidense, de manera con fármacos legales o ilegales, insisto, está dopada, ¿no? Está anestesiada y sigue en su ensoñación, ¿no? De ser los elegidos de Dios y los más poderosos del mundo. Y bueno, mientras ellos duermen, otros han despertado, como China. México intenta hacer algo así y pues claro que le pueden comer partido a Estados Unidos, ¿no?